Desde lo que acabamos de hablar en la introducción, que vamos a referirnos a los conflictos que pueden estar relacionados con cada eneatipo, vamos a empezar entonces a hablar en el orden numérico, a hablar de el eneatipo 1. Ya sabemos que el eneatipo 1 son aquellos, es esa parte de la personalidad la cual cuando está muy desarrollada se nota. ¿Y cómo se nota? Se nota porque la persona tiene la tendencia a ser muy perfeccionista, a querer que las cosas se hagan bien, a tener dificultades. Hablo de en mayor cantidad que el promedio de personas, ¿no? A todos nos gusta hacer las cosas bien, pero los perfeccionistas tienen esa necesidad imperiosa de que las cosas sean como deben ser, dicen ellos. Entonces, están siempre pendientes del error en el otro, están juzgando permanentemente, están tratando de que el mundo sea perfecto y obviamente ellos se culpan de la imperfección y buscan permanentemente que todo sea perfecto en la vida de los demás y en la vida de ellos. Son muy rígidos, no son amables en el tema de ser simpáticos, pero sí muy educados. Se saben toda la urbanidad, todos los modales, es el buen ciudadano. Y ya hay más o menos tú podrás, si no sabes del tema, con eso podrás ir asociando esto con alguien. Es de entender también de que todos somos perfeccionistas de alguna forma o tenemos ese componente en la personalidad, pero al mezclarse con otros ya deja de ser la persona solamente perfeccionista, sino que es una mezcla. Entonces, por eso no hablamos de personas, sino de ese componente de la personalidad que va a afectar al ser humano dependiendo de qué tanto tenga instalado un conflicto relacionado con esa situación, con esa manera de ver el mundo. Entonces, ojalá esto solo pudiéramos cerrarlo y que solo lo pudieran ver personas en las cuales domina esta forma de asumir la vida, que tienen más que los demás el miedo a la imperfección y que buscan constantemente que todo se haga como debe hacerse. Entonces, pero como lo vamos a ver todos, lo importante es que cada uno saque de esto sus propias conclusiones. Entonces, para no dar más vueltas, ¿cómo podemos entrar a encontrar cuál puede ser el conflicto en alguien muy uno? Básicamente, el- la mayoría, y ojo, no es una descripción literal, solamente desde allí podrás desde tu capacidad entender de muchas formas esto para que comprendas el fondo y no la forma. Las personas muy uno en su infancia se percibieron muy juzgadas, se percibieron algunos que todo lo que hacían se los juzgaban, fueron eh, criticadas por poner un nombre un poquito más dramático, o todos sencillamente se lo mejoraban porque así hiciera las cosas bien, algo le faltaba y entonces es el del faltan siempre, le faltan 5 para el peso. Entonces, cuando una persona adulta está teniendo conflictos de relaciones, está teniendo ciertos problemas relacionados con el miedo al juicio, que si escribiéramos un libro sobre cada eneatipo, el libro para el uno sería solamente una frase: miedo a ser juzgado. De hecho, ese es lo que potencializa en mayor o en menor medida la estructura uno, y por eso para unas personas es realmente relevante, es muy dramático y es lo que les lleva a aprender. Entonces, ¿cuáles pueden ser los conflictos de una persona muy uno? Básicamente un temperamento, llamémoslo no fuerte de ser agresivo, pero sí es muy irritable. Es un fósforo que mantiene a una temperatura a punto de ignición o de encenderse.
y que con cualquier cosa inmediatamente reacciona de una manera no agresiva físicamente, pero sí explosiva en cuanto a la intolerancia, en cuanto a ver el defecto en el otro, e incluso muchos es más su defensa desde la boca, porque como son buenos ciudadanos, y acuérdense, no es ese lo relevante es que son perfectos. Entonces, agredir o hacer un daño a otro de una manera que deje una huella no está dentro de ellos, pero sí tratan de que el otro aprenda la lección. Entonces, muchos de los conflictos de las personas muy uno están relacionadas con ese temperamento explosivo, irritables, igual es irritable su estómago, igual es irritable su sistema digestivo y ante cualquier cosa se irrita. Entonces esa irritación se manifiesta en gastritis, en ardores, en problemas que si no son bien atendidos pueden terminar en una úlcera o en otro tipo de problemas gástricos. No aceptan la imperfección, entonces no aceptan en ellos nada que sea imperfecto, por eso filtran y en esta parte de acá hay muchas de sus somatizaciones o de sus problemas porque todo lo están filtrando para saber que no pase nada impuro hacia ellos. Estoy yendo al caso extremo y es natural que si eres muy uno y perfeccionista esto te suene loco o que no tenga sentido, pero créeme que poco a poco, en la medida en que te vas haciendo consciente, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta por qué tu ceño está fruncido, por qué tienes conflictos de relaciones, por qué te dicen mal geniado, por qué en esa búsqueda de la perfección, de, si nos vamos siempre al revés para llegar al conflicto, nos vamos del síntoma al conflicto, entonces miramos los síntomas y esos síntomas nos van a indicar cuál es el conflicto. Entonces, nos es más fácil encontrarlo para sanarlo. Entonces, la autoidentificación en cualquier herramienta de diagnóstico psicológico nos puede ayudar para llegar al conflicto. Sería como a la inversa. Muchas veces lo que hacemos es al revés. Primero nos damos cuenta de, digamos, del eneatipo dominante y después ya desde allí empezamos a hacernos conscientes de hasta dónde eso nos está afectando. Pero lo vamos a hacer en este ejercicio al revés. Entonces, las personas muy uno sencillamente empezamos vamos a ver que ellas tienen una manera de comportarse muy particular y por eso si entramos a ver los síntomas, no nos va a ser tan complicado llegar al conflicto. ¿Qué tenemos que hablar con una persona muy uno? Supuestamente, o si nosotros somos esa persona, básicamente sería importante empezar a que entienda o se empiece a dar cuenta de que su relación con el mundo no es desde el juicio, que es algo que ha estado creando desde que era muy niño o niña y que por eso tiene dificultades en sus relaciones, en su trabajo, en su salud y el, digamos, dejemos un campo a otras opciones, pero si existiera alguien solamente con este eneatipo, quizás sería indudable que sería el 100%, pero entonces digamos mejor que la mayoría de sus conflictos están relacionados con ese miedo al juicio. El resto creo que lo puedes ir entendiendo, qué hacer con una persona que se siente juzgada todo el tiempo, que es una persona que duda permanentemente en cometer errores porque va a ser juzgada. Entonces su vida siempre está atento y tenso porque alguien lo está observando y lo está juzgando. Somatizaciones en el organismo, especialmente en la parte visceral, en la parte respiratoria, pero en la parte que tiene que ver con la nariz y esta parte de acá, y muchos otros conflictos del lado económico, financiero, y muchos se derivan de solamente de haberse instalado ese conflicto en ti o en la persona que consideramos que tiene mucho de el tipo uno en su personalidad, entendiendo que por mezclarse con los demás, porque todos tenemos los 9, no existe una persona que sea solamente uno, sino uno o uno, sino que tenemos la mezcla de todas.
O sea que esa mezcla da un resultado particular.